Envió Dios contra el pueblo de los hebreos serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Pues, ¿qué habrán hecho los israelitas, los hebreos, para merecer, para ganarse un castigo tan terrible? Habrá sido una orgía, ¿no? Una cosa muy bestial. Habrán cometido asesinatos, habrán sacrificado a los niños, a los dioses falsos. Tendrá que ser algo muy gordo, ¿no? Para que haya provocado un castigo tan duro. Bueno, pues la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Pues eso es lo que nos interesa saber. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom, pero por el camino el pueblo se desesperó. La desesperación. Es que a nosotros la desesperación nos provoca pena. Ay, pobrecito, pobrecita, se desesperó. Pero para Dios es un crimen muy grave, un pecado muy grave contra el amor, contra la fe y contra la esperanza, contra las tres virtudes teologales. El pueblo se desesperó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? Con un victimismo tristón, melancólico y una ironía amarga. ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, ya estamos hastiados, estamos hartos, estamos hasta las narices de esta miserable comida. ¿Y cuál es la miserable comida? El maná, el pan del cielo, el pan bajado del cielo. Qué curioso y qué fuerte y qué impresionante que sea esto, el doble pecado de la desesperación y la murmuración. Murmuración significa rebeldía, amargura, verme como la víctima y señalar el dedo acusador a Dios y a los representantes de Dios, en este caso Moisés. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. ¿Qué cosa, Pues esto nos está apelando, nos descoloca, nos interpela para que reflexionemos. Todo esto de echar la culpa a Dios, de enfadarme con Dios, de que a mí siempre me toca, a mí nunca me toca. Todo ese victimismo parece que tiene ante Dios una gravedad pecaminosa más grande de lo que solemos sospechar. Porque es un rechazo de Dios, porque es caer en la trampa más antigua del demonio, que es con la que pilló a Adán y Eva, diciendo: Dios no te ama, Dios te trata mal, Dios te fastidia, Dios te está limitando. Y ay, Dios mío, si caemos en eso, pues mira, ¿qué hay ahí de fe? En su existencia sí, pero en su existencia como un ser malo que no me ama. Y si el demonio nos mete un gol ahí, pues nada, camino de la muerte.
camino que se abre en el jardín de Edén a la serpiente, el mentiroso y el asesino, y que aquí también la consecuencia es una plaga de serpientes venenosas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado, ahora cambia todo. Nada más decir eso, se gana el favor y la bendición de Dios. Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Aquí hay contrición, hay humildad, hay conversión a la verdad. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió pues con las instrucciones de hacer una serpiente. Hizo una serpiente de bronce, la levantó en un palo y es prefiguración de Jesucristo clavado en la cruz. Pero Padre, Jesucristo serpiente. Sí, porque Jesús se hizo pecado, se hizo, dice San Pablo, pecado en la cruz. Asumió sobre ti todas las mordeduras de la serpiente, todas las consecuencias. Y mirándole quedamos curados, porque además quedamos curados de la desesperación y de la murmuración, porque vemos ahí cuánto nos ama Dios, que ha pagado el precio. Y así mueren en nuestros corazones, bendito aborto, ese impulso de desesperarnos, de victimizarnos, de murmurar, de amargarnos, de rebelarnos contra Dios. Y en vez de la desesperación y la amargura y la murmuración viene la gratitud, la devoción, la paz y la fortaleza. En el Salmo hemos oído que Dios escucha el clamor del oprimido. El clamor del oprimido no es lo mismo que la murmuración o la queja. El clamor del oprimido por el demonio, por los sufrimientos, por el cansancio, por las consecuencias del pecado. Cuando el pueblo estuvo asaltado por una plaga de serpientes, provocó el clamor de los oprimidos, diciendo a Moisés: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Ahí está el clamor del oprimido. También el clamor desde la esclavitud en Egipto. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. Esto sí nos está permitido, queridos hermanos, pero con la fe en su poder y en su amor, y mirando siempre a Jesucristo clavado en la cruz. No se muestre a sus pecados sordo. Al Señor temerán todos los pueblos. Cuando te invoque, escúchame y respóndeme. Ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Pues eso es alabanza y gratitud. Así que clamor del oprimido, pero desde la aceptación también de la cruz. Los sufrimientos o bien son consecuencias de mis pecados personales que tengo que aceptar como reparación, o son consecuencias de los pecados de toda la humanidad, el pecado original y todos los pecados, uniéndome con Jesús en la cruz para sufrir y reparar y ofrecer y salvar almas. Con esa fe, con ese amor, con esa esperanza, tendrás también paz y podrás clamar, pero no murmurar, no verte como víctima. La víctima es Jesucristo, que te hace un favor inmenso uniéndote a Él. Luego en el Evangelio hemos visto
La controversia entre Jesús y los judíos son unos quejicas, unos protestones, todos. Allí no hay clamor de oprimido, no hay nada más que orgullo y dedo acusador contra Dios, contra Moisés, contra Dios Padre y contra el nuevo Moisés que es Jesucristo, el Hijo del Padre. Y Jesús les dice que por tener esa actitud ante Él, moriréis en vuestro pecado. Sois de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Pero no lo dicen en el sentido de, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Como el ciego de nacimiento, pero ¿quién es, Señor, para que yo le adore? Soy yo. Y se postró y le adoró. No, no es con esa actitud, es con una actitud de desprecio y de rechazo. ¿Pero quién eres tú? ¿Pero quién es usted? Y Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo, ¿quién soy? Ya os lo he dicho. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que amonestar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Yo vengo del Padre, dice en otro momento, y si yo dijera que no, sería mentiroso como ustedes. Y no lo voy a decir porque es verdad, porque mi Padre es veraz y yo también soy veraz. Y termina diciendo, uniéndose a la profecía de la serpiente levantada en el palo por Moisés, dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Pues ahí sí hay una promesa de conversión y de hecho miles de judíos se convirtieron cuando vieron a Jesús levantado en alto después de la predicación de San Pedro, la primera predicación de la iglesia. Habéis matado al Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos y ser bautizados. Y miles fueron bautizados aquel día. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo hago siempre lo que complace, lo que agrada a mi Padre. Pues nada más, queridos hermanos, Jesús espera esa misma actitud de nosotros, una actitud de obediencia humilde y aceptación y acogida y apertura al Padre como lo tiene Él. Que así sea.